Buenos días, queridos estudiantes de quinto grado de educación primaria. Estamos en la semana 35 Aprende en Casa. Y la sesión de hoy se titula Estimamos la duración de los hechos en décadas y siglos. Nuestros acuerdos, estar muy atento o atento a las explicaciones, buscar un ambiente sin distracciones donde te puedas concentrar, tener a la mano tus materiales a utilizar, mantener en orden mi espacio y sobre todo divertirte. Los recursos que utilizaremos en esta sesión son cuadernos u hoja de reuso, lápiz o lapicero, cuaderno de trabajo de matemáticas, páginas 75, 79 y 80. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Esperamos que cumplas la meta de hoy día, que es resolver problemas que implican estimar el tiempo utilizando años, décadas y siglos como unidad de medida. Además, que tengas en cuenta los criterios de evaluación, que son representar diversas fechas en una recta numérica. Elegir y resolver la operación que permite responder a la pregunta del problema. Explicar por qué elegiste la operación que permite responder la pregunta del problema y explicar la relación entre años, décadas y siglos. Bien, ahora tenemos nuestra estación retadora. Se trata de Bianca. Bianca es una estudiante de quinto grado que ha investigado acerca de César Vallejo. Bueno, César Vallejo fue un poeta y escritor peruano reconocido mundialmente. Él nació en París, en La Libertad, el 16 de marzo de 1892 y falleció el 15 de abril de 1938 en París, Francia. Ella, o sea, Bianca, desea saber cuántos años vivió César Vallejo y cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo hasta la fecha. Expresa las respuestas utilizando años, décadas y siglos como unidades de medida. Muy bien, ya recuerda que tienes que tener presente siempre pues las preguntas, ¿no? Entonces, estamos hablando de César Vallejo, entonces ella tiene que averiguar en qué edad falleció pues César Vallejo, ¿no? ¿Cuántos años han transcurrido desde su nacimiento hasta la fecha, hasta el día de hoy? Para que tú sepas muy bien y ya estás listo para resolver tu problema, debes responder estas preguntas y si ya las puedes responder, quiere decir que puedes avanzar. Y de lo contrario, es bueno que vuelvas a leer el problema. ¿De qué trata el problema? Se trata de Bianca, ¿no? Que había averiguado sobre César Vallejo. ¿Qué nos pide resolver el problema? Bianca quiere saber cuántos años vivió César Vallejo y cuántos años han transcurrido desde que él nació hasta la actualidad. ¿Cómo resolverías el problema? ¿Cómo representarías el problema? ¿Por qué y con qué materiales? Muy bien, eso depende de tu creatividad, pero también hay pasos que podemos hacer y nos van a ayudar a poder comprender mejor el problema. Para ello tenemos que saber las equivalencias, es muy importante para poder trabajar la sesión de hoy. Estas son las equivalencias del tiempo, ¿no? Un siglo son 100 años, una década 10 años, un año 12 meses, un mes 31 días, una semana 7 días, un día 24 horas y una hora 60 minutos. Lo que vamos a usar es el siglo, la década y el año, es lo que nos pide el problema, ¿verdad? Primero, para poder desarrollar el problema debes representar los datos del problema en una recta numérica. Así debes colocar la fecha de nacimiento de César Vallejo, que fue en 1892, así como la fecha de su fallecimiento en 1938. Y el año actual para que puedas saber hasta dónde tienes que llegar, porque también nos hacen una pregunta sobre cuánto tiempo transcurrió desde su nacimiento hasta la actualidad. Para el segundo paso tienes que realizar marcas en la recta numérica. ¿Para qué marcas? Tenemos que hacer marcas cada 10 años a partir del nacimiento de César Vallejo. Esto nos va a ayudar a poder calcular qué edad tenía César Vallejo. Y no solamente eso, sino a la última pregunta que dice cuántos años han pasado desde su nacimiento hasta la actualidad. Como tercer paso, copia y completa la siguiente secuencia de años tomando como referencia la actividad anterior. Recuerdas que hemos partido del nacimiento de César Vallejo y hemos contado cada 10 años. Entonces vamos marcando ahí
¿no? Vamos completando cada 10 años hasta que llegamos a terminar la tabla. Terminamos en el 2022. Este dato nos va a servir. Vamos a ver para qué. Pero vamos a responder a las preguntas. ¿Cuántos años pasaron desde 1892 y 1902? Si tú observas, entonces tienes que observar bien y dices que de 1892 hasta 1902, ¿cuántos años han pasado? Si estamos de 10 en 10, quiere decir que han pasado 10 años. ¿Y cómo lo sabes? Porque tú has colocado en la recta numérica, ¿no? Y has aumentado cada 10 años cada número, ¿verdad? Entonces, por eso tú lo sabes. ¿Cuántos años pasaron desde 1902 hasta 1912? ¿Cuántos años han pasado, chicos? Ajá, también han pasado 10 años. Lo sé porque he marcado de 10 en 10 los años. Vamos al cuarto paso. Cuarto paso, chicos. Elige y resuelve la operación que permita dar respuesta a cada una de las preguntas del problema. A ver, ¿qué operación tendría que hacer yo para saber cuántos años vivió César Vallejo? ¿Podría poner 1938 menos 1892? A ver, 1938, ¿qué significa para mí este 1938? Ah, es el tiempo donde falleció César Vallejo. Y 1892, es el año en el que él nació. ¿Será esta? Acá dice 2000, en la actualidad. ¿En la actualidad vive César Vallejo? No, no es cierto, entonces no podría ser este. Y este está igual, entonces descartado. ¿Quién sería? La primera, ¿no? La primera. ¿Cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo hasta la fecha? Ahí sí tendríamos que colocar qué fecha primero, la actualidad. ¿Cuál es la actualidad? Ajá, 2020. Entonces este está descartado. Tendría que hacer cualquiera de estas dos. Pero está hablando desde su nacimiento. ¿Cuándo nació César Vallejo? ¿En 1892 o en 1938? Muy bien, en 1892. Entonces, ¿por qué elegiste esa operación? Porque te diste cuenta que son las correctas, porque ahí sí ibas a hallar la respuesta. Finalmente, chicos, vamos a responder a las preguntas. ¿Cuántos años vivió César Vallejo? César Vallejo vivió entonces, ¿cuántos? 46 años, es decir, 4 décadas y 6 años. ¿Cuántos años han transcurrido desde el nacimiento de César Vallejo hasta la fecha? Vamos a ver, pues desde el nacimiento de César Vallejo hasta la actualidad han transcurrido 128 años, es decir, un siglo, 2 décadas y 8 años. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta, dentro de algunas unidades de medida del tiempo tenemos una década equivale a 10 años, un siglo equivale a 10 décadas y un siglo también equivale a 100 años. Muy bien, ahora recuerda, para que puedas reflexionar, qué procedimiento realizaste al resolver el problema. ¿Qué procedimiento realizaste? ¿Cuál de los procedimientos realizados puedes tú mejorarlo? ¿Cómo? ¿Y por qué será importante conocer las unidades de medida de tiempo? ¿Por qué? Porque lo usamos a diario, ¿verdad? Recuerda qué procedimientos hemos usado para el problema retador. Acá está nuestro problema retador. Dice, Bianca también investigó a Edwin Vázquez Cam. Fue un destacado deportista y ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres en 1948 en la especialidad de pistola libre a 50 metros. Él nació el 28 de julio de 1922 en Lima y falleció también en Lima el 9 de marzo de 1993. Ella desea saber cuántos años vivió Edwin Vázquez Cam y
¿cuántos años faltan para que se conmemore el primer siglo de su nacimiento? Expresa las respuestas utilizando los años, décadas y siglos, comunidades de medida. Vemos acá, tenemos entonces nuestro primer paso, que es hacerlo en la línea recta, y tenemos la fecha de nacimiento de él, ¿no? La fecha de fallecimiento. ¿Cuál es la fecha de nacimiento? De 1922, ahí dice. Y de fallecimiento de 1993. Lo hemos colocado ahí. Y la actualidad 2020. Como segundo paso, recuerda que tienes que realizar marcas en la recta numérica cada 10 años a partir del año de nacimiento y su muerte. Entonces, así como acá, ¿no? Partimos del año de nacimiento, que es en 1922, y ahí pasan 10 años, 1932, pasan 10 años, 1942, pasan 10 años, 1952, si pasan 10 años, 1962, y así sucesivamente hasta el año de su muerte. A ver, en este tercer paso vamos a copiar y completar la siguiente secuencia de años tomando como referencia la actividad anterior. Entonces, habíamos empezado con el año de su nacimiento y vamos aumentando de 10 en 10. Aumentamos toda la tabla hasta que llegamos a 2022. Y esto nos va a ayudar a responder acá. ¿Cuántos años pasaron de 1922 hasta 1993? Entonces lo hacemos, ¿no? ¿Cuántos años vamos viendo hasta llegar acá? Miren. Pero acá dice 93, quiere decir un añito más. Entonces, pues sumamos 10 más 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 70 y un año más, 71. Entonces, ¿cuántos años pasaron desde 1922 hasta 1993? 71 años. ¿Cómo lo sabes? Porque he aumentado, ¿verdad? También se puede hacer de otra forma. Pero en este caso hemos aumentado y hemos llegado hasta esta fecha. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ese es el año de nacimiento y ese es el año cuando él fallece, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos da a entender acá? Que él, cuando fallece, ¿cuántos años tenía? Edwin, ¿cuántos años tenía cuando falleció? Ya lo podemos sacar, ¿verdad? Tenía 71 años. Entonces, ¿cuántos años pasaron desde 1922 hasta el 2012? De 1922 hasta el 2012, ¿cuántos años va a pasar? Entonces, ahí tienes que responderle también cómo tú lo sabes. ¿Y eso en qué me ayudaría? Me ayudaría porque tengo que averiguar cuántos años de su nacimiento, cuánto falta para cumplir un siglo, desde su nacimiento hasta la actualidad, cuánto falta para que cumpla un siglo. Y estos datos me van a ayudar. Vamos entonces al cuarto paso. En el cuarto paso recuerda que tenías que elegir una operación para hallar la respuesta. Entonces acá tendrías que escoger una operación. ¿Cuántos años vivió Edwin Vázquez Can? Entonces, ¿podríamos hacer esta operación? A ver, si yo quiero saber cuántos años vivió, tendría que ver cuándo falleció también, para ver. Entonces, ¿en qué año falleció? En 1942. ¿Estará bien esta operación? A ver, esta operación dice 1942 menos 1922 y acá dice 2020 menos 1942. ¿Este de aquí tiene algo que ver? No, por descarte las descartamos y esta no. Esta está entre estas dos. Pero ¿cuál sería la más coherente? ¿Se puede restar así? No, ¿no? ¿Cuál sería? Esta. Pues no, 1942 a 1922. ¿Cuántos años faltan para que se conmemore los 100 años de su nacimiento? ¿Cuánto faltaría? Tendríamos que ver desde la actualidad hasta el momento en que él nació, dice, ¿no? ¿Cuándo nació? En 1922. Entonces, ¿cuál sería? Este podría ser, pero acá dice
dice 2020, ¿en qué año estamos? Este podría ser, pero acá está el año de su fallecimiento. Tendría que ser este porque está su año de nacimiento ahí. Finalmente, con estas operaciones ya tendremos la respuesta. Vamos a hacer las operaciones y vamos a hallar entonces la respuesta. ¿Ya? Entonces ustedes ya colocan ahí sus respuestas cuánto salió. Yo más o menos ya les he dado unas pistas y ya deben saber cuánto salió. Muy bien, vamos a desarrollar ahora las páginas del libro. Bien, vamos a evaluarnos. Dice, representaste diversas flechas en una recta numérica. Elegí resolver la operación que permite responder a la pregunta del problema. Expliqué por qué elegí la operación que permite responder a la pregunta del problema. Expliqué la relación entre los años, décadas y siglos. Si hice todo eso, muy bien, quiere decir que estoy aprendiendo. Yo creo que cada uno hizo eso, ¿no? Entonces vamos a desarrollar el libro. Dice, ¿cuántos siglos floreció la cultura Chimú? Revisando información en internet sobre la cultura Chimú, Patty encontró esta infografía y desea averiguar durante cuántos siglos se desarrolló. También le gustaría saber cuántas décadas dedicaron los Chimús a edificar sus estatuas. Para ello, pues entonces ella ha revisado esta infografía. En esta infografía hay mucha información. Pero lo que nos interesa a nosotros ahorita también es averiguar lo que Patty quiere. ¿Qué quería Patty? Entonces Patty quiere averiguar exactamente cuánto, aquí vamos a ver, dice, Patty quería averiguar, dice, durante cuántos siglos se desarrolló. ¿Quién? La cultura Chimú, ¿no? Pero también dice que le gustaría averiguar o saber cuántas décadas dedicaron los Chimús. Entonces, cuántas décadas dedicaron los Chimús a edificar sus estatuas. Entonces, acá hay dos cosas que tenemos que averiguar. Veamos entonces qué más nos da esta infografía. Aquí tenemos una línea del tiempo. Con esta línea del tiempo nos vamos a guiar. Aquí tenemos la cronología. Dice 800 después de Cristo la cultura Chimú se desarrolló. ¿Hasta qué época? Acá vemos, ¿no? Hasta, dice, la época 1500, ¿no? Entonces, en 1450 a 1472, en esta época ellos hicieron las estatuas, ¿no? Entonces vamos a ver qué más nos pregunta. Ahí. Veamos, el problema nos pregunta, observa los datos de la línea del tiempo y contesta. ¿En qué año aparece la cultura Chimú? ¿En qué año aparece? 800 después de Cristo. Entonces acá tendríamos que colocar, ¿cuánto? 800, ¿no? 800. Entonces vamos a colocar ahí 800. Entonces acá vamos a colocar 800, ¿no? Colocamos 800, entonces, después de Cristo. También dice, ¿en qué año empiezan la época de las estatuas? Ahí tenemos, ¿en qué año? En 1450. Entonces colocamos aquí, ahí vamos a colocar 1450. Aquí tenemos 1450, ¿no? Lógicamente después de Cristo. Y acá dice, ¿cuándo termina? Entonces, ¿cuándo termina? Termina en 1472. Ahí termina, ¿no? Colocamos ahí. Dice, ¿qué quiere hallar Patty? Bueno, lo que quiere hallar Patty es lo que vimos anteriormente. ¿Qué quiere hallar? ¿Cuántos años permaneció la cultura Chimú? Y ¿cuántos años elaboraron las estatuas la cultura Chimú? Entonces tú lo colocas acá.
tienes que tener en cuenta esta parte de acá. Recuerda, 10 años hacen una década, 10 décadas hacen un siglo y 100 años hacen un siglo. Muy bien, ahora Patty tiene que organizar aquí los datos, ¿verdad? Va a organizar los datos en esta tabla. Entonces aquí vemos que esta misma tabla es lo que habíamos visto pues en la línea del tiempo, ¿no? Entonces, de 1000, ¿qué seguiría? Aquí seguiría, ¿de cuánto en cuánto está yendo? Está yendo de 100 en 100, entonces acá iría 1100. Entonces, ¿acá cuánto iría? El que sigue. Ya, vamos a hacerlo en el mismo cuadro, ¿no? Acá iría 1200. Acá iría 1300, ¿no? 1100, 1200, 1300. ¿Cuánto iría acá? 1400. Y así completamos la tabla. Luego acá ¿qué va? Acá va de siglo en siglo. Entonces hay que completar el siglo. ¿Qué seguiría ahí? ¿Qué siglo? Siglo 900 sería siglo X. Acá sería siglo XI, ¿no? 11. Siglo XI, ¿no? Siglo XII. Siglo XIII. ¿Qué seguiría? Siglo XIV. Siglo XV, ¿no? ¿No? Y acá seguiría, ya acá seguiría siglo XVI. No, acá sería siglo XVI. Pero acá, ¿cuántos? Acá no sería por siglo, sería ¿cuánto? Años, ¿no? Porque acá solamente hay años. ¿Cuántos años hay ahí? Diríamos que hay 72 años, ¿no? Y acá diríamos que hay, ¿cómo sería? El siglo XVI. Y ahí iría así. Ahora dice, ¿cuántos años hay entre 800 después de Cristo, estamos acá, y 900? ¿Cuánto hay? Sabemos que hay 100 años. ¿Y 100 años en siglos cuánto es? En siglos vendría a ser un siglo. Muy bien. Y acá, ¿qué vendría a ser? 900 después de Cristo a 1200 después de Cristo. ¿Qué vendría a ser? 300 años, ¿no? Y en siglos, ¿qué serían? 3 siglos, ¿no? Y acá ponemos en años. ¿Cuántos años? 300 años. Y acá nos preguntan, ¿cuántos siglos son? ¿Cuántos siglos son 300 años? 3 siglos, ¿no? Y así vamos trabajando. Entonces, chicos, esta parte de acá está muy fácil para que ustedes lo hagan. Muy bien, ahora vamos a ver esta parte de acá. Dice, bueno, acá era 200 años, ¿no? 200 años. $200. Y acá, ¿cuántos siglos son? 2 siglos, ¿no? 2 siglos. Aquí dice, hay un siglo entre los
hay un siglo entre 1472 y 1400 después de Cristo. Habrá un siglo. Si nosotros colocamos aquí 1400, la diferencia sería, ¿cuánto sería? Sería, la diferencia solamente sería en las decenas, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería? Ajá, la diferencia sería solamente 72, ¿no? Entonces 72 vendría a ser un siglo. ¿Ustedes qué dicen, chicos? No, no, porque un siglo tiene 100 años. Entonces, habría un siglo. ¿Qué respondemos acá? No habrá un siglo, no. Entonces respondemos no, que no hay un siglo. ¿Cuántas décadas hay entre 1400 después de Cristo y 1472? Ya lo hemos visto. ¿Cuántas décadas? Aquí, ¿no? Hay décadas. ¿Sí hay décadas? Sí, sí hay décadas. ¿Cuántas décadas hay? Entonces aquí pondríamos hay, ¿no? Hay 7 décadas. ¿Por qué 7 décadas? Porque hay 70 años. Y 70 años es igual a 7 décadas. Elabora una tabla para las décadas de estos años. Bueno, acá puedes elaborar una tabla, ¿no? Para que le coloques pues los cada año, ¿no? Ya eso te lo dejo a ti para que tú lo hagas. Y vamos a responder a la pregunta final, chicos. La cultura chimú se desarrolló durante ¿cuántos siglos entonces? Ajá, durante 7 siglos, ¿no? 7 siglos. 8 siglos, ¿no? 8 siglos. Entonces, ¿durante cuánto? Acá tenemos que colocar que se desarrolló, entonces, porque termina en 1500. Entonces, como termina en 1500, acá tendrían que poner ustedes 8 siglos. ¿Y cuántas décadas serían? ¿Cuántas décadas? 7 décadas, ¿no? Entonces, los siglos en décadas, si nosotros convertimos los siglos que están acá en décadas, ¿cuántos serían en décadas? Serían pues, ¿cuántas? Ajá, son 8 siglos, serían 80 décadas, ¿no? Pero acá nos habla de cuánto tiempo duró, se desarrolló la cultura chimú. Muy bien, chicos, hasta aquí terminamos entonces. Muy bien, chicos, felicitaciones pues por estar atentos a la clase del día de hoy. Espero hayan aprendido y pues puedan también compartir y entregar pues el trabajo a tiempo y bien hecho y revisar pues todo aquello que están trabajando.